El Imperio Otomano, vasto, complejo y omnipresente, no fue únicamente un dominio de soldados, visires y sultanes. Fue también un inmenso escenario donde el poder no se limitaba a ser ejercido, sino que debía ser mostrado, dramatizado y convertido en espectáculo. En ese inmenso teatro de 3 continentes, la justicia no era un simple procedimiento legal ni una fría retribución, sino un ritual cuidadosamente diseñado para infundir temor y reafirmar la voluntad absoluta del soberano. Vivir bajo su bandera significaba aceptar que cada acto de castigo era a la vez lección, amenaza y recordatorio de la omnipotencia del trono. El castigo se concebía como una ceremonia pública destinada a educar al pueblo en la obediencia. Era una representación solemne que buscaba estremecer, marcar la memoria colectiva y advertir que nada escapaba al ojo vigilante del sultán. En los bulliciosos bazares de Estambul, en los pueblos polvorientos de Anatolia o en los rincones remotos de los Balcanes y las tierras árabes, la ejecución de un castigo no era solo un acto jurídico, era una herramienta de gobierno tan eficaz como el oro o las armas. El miedo se convirtió en una moneda de circulación diaria, una energía invisible que unía a millones de súbditos de lenguas, credos y costumbres diversas. Cada castigo, llevado a cabo en la plaza pública, comunicaba un mensaje inequívoco. La ley del imperio no era intangible ni abstracta, tenía carne, acero y sangre, y se manifestaba en el centro mismo de la vida comunitaria. La justicia otomana no emanaba de una sola fuente, sino de un cauce alimentado por múltiples afluentes. La Sharía islámica, los decretos sultánicos conocidos como Kanun, y las necesidades prácticas de mantener el orden en un mundo donde la traición, el robo y la rebelión acechaban constantemente. De esa fusión surgía un sistema único, con castigos que combinaban lo sagrado y lo secular, lo piadoso en la teoría y lo despiadado en la ejecución. La justicia otomana era, al mismo tiempo, plegaria y espada, norma divina y cálculo político. Dentro de ese abanico de penas, había métodos que no solo buscaban dañar el cuerpo, sino que estaban destinados a desintegrar el alma, a privar al individuo de su identidad y dignidad más esenciales. Uno de los más sobrecogedores fue la extracción de los ojos, la condena a la ceguera, símbolo aterrador de que el poder podía arrebatar incluso la capacidad de ver el mundo. Así, el imperio construyó un lenguaje propio del castigo, un idioma de miedo y espectáculo que penetraba en todos los rincones de la vida cotidiana. Castigar no era un acto aislado, sino una coreografía repetida ante la multitud, un recordatorio de que la obediencia era la única salvaguarda en un orden donde la justicia y el terror caminaban de la mano. Entre los muchos castigos que aplicaba el Imperio Otomano, hubo uno que destacaba por la crudeza de su simbolismo: la ceguera impuesta. No era solo una mutilación física, sino un despojo absoluto de identidad, un intento de arrancar al individuo del tejido social y condenarlo a la oscuridad eterna. Imaginemos la escena en la plaza al amanecer. El reo, con las manos atadas, es llevado por soldados cuyo metal brilla bajo la primera luz del día. A su alrededor, vecinos, comerciantes y campesinos se congregan en un silencio expectante. Algunos han acudido por obligación, otros por un morboso impulso de curiosidad. Niños se refugian en los pliegues de las faldas de sus madres, mientras los murmullos del gentío se apagan en una tensión insoportable. Este castigo estaba reservado para quienes habían cometido traición, conspirado contra el Estado o cometido delitos tan graves que no admitían clemencia. La sentencia era clara e inapelable. El acusado perdería la vista. Los cronistas otomanos relataban la práctica con una frialdad que aumenta el horror. El reo era inmovilizado, a veces sentado, otras de rodillas. Un instrumento de hierro, en ocasiones al rojo vivo, en otras helado, era introducido en los ojos. El acto apenas duraba unos instantes,
pero el impacto se extendía por toda una vida. El hombre volvía a la sociedad despojado de visión, convertido en una advertencia viviente de lo que significaba desafiar al poder imperial. No era un castigo secreto. Muy al contrario, los cronistas como Evliya Çelebi recuerdan que se realizaba en plazas abarrotadas, ante centenares de testigos. El mensaje era inequívoco. Traicionar al sultán significaba perder no solo la libertad, sino también la posibilidad de contemplar el imperio que se había osado desafiar. La vista no era un sentido cualquiera, era la llave de la identidad y la participación en la vida común. Ser privado de ella equivalía a ser expulsado de la comunidad, condenado a un exilio perpetuo dentro de su propio hogar. El origen de esta práctica no era exclusivamente otomano. El imperio heredó la costumbre de Bizancio, donde el cegamiento se utilizaba para inutilizar a rivales políticos sin derramar la sangre de príncipes. También en las cortes persas, los ojos eran considerados sede de la autoridad y la ambición, por lo que arrancarlos era negar al enemigo la posibilidad de reclamar poder. Para cuando los otomanos se alzaron, este lenguaje de la mutilación ocular ya era comprendido en todo el orbe mediterráneo y asiático. A ojos modernos, la idea resulta insoportable, casi inimaginable. Pero en la mentalidad otomana, la ceguera tenía incluso un tinte de misericordia. La muerte acababa con la existencia. La ceguera la preservaba, pero despojada de dignidad. Era un modo de prolongar la condena, de convertir al cuerpo en advertencia perpetua, en lección viva de lo que costaba rebelarse contra el orden del sultán. Así, con cada amanecer en que se ejecutaba el castigo, con cada grito ahogado y cada silencio atroz, la multitud entendía de nuevo la lección. El imperio veía todo, y podía arrebatar incluso la luz misma de los ojos. Si la ceguera despojaba a un hombre de su identidad y lo condenaba a vivir en sombras, la decapitación representaba el acto definitivo de la justicia otomana, el corte que borraba de raíz toda resistencia. La espada era mucho más que un arma, era un símbolo cargado de ceremonia y poder. Frente a los ojos del pueblo reunido, un solo golpe podía acabar no solo con la vida de un individuo, sino con el eco mismo de su desafío. En el imaginario otomano, decapitar no era únicamente matar, era declarar en voz alta, frente a cientos de testigos, que la traición, la desobediencia o el crimen contra el Estado no tenían cabida en la arquitectura del imperio. Allí donde la ceguera dejaba al hombre vivo pero reducido a espectro, el filo de la cimitarra traía silencio absoluto. La decapitación era súbita, irreversible, y por ello transmitía una contundencia que ninguna otra pena alcanzaba. Las ejecuciones públicas se celebraban en lugares donde la vida palpitaba con más fuerza: los mercados, las inmediaciones de las mezquitas, las plazas principales. Comerciantes cerraban sus puestos, niños se subían a los hombros de sus padres, rumores corrían entre la multitud expectante. Los condenados eran conducidos entre filas de soldados, con las miradas clavadas en su último recorrido. El ambiente se cargaba de una tensión densa, un murmullo que contenía miedo, repulsión y también una extraña necesidad de presenciar la justicia. La historia otomana está repleta de cabezas cortadas, pero pocas tuvieron tanta resonancia como la de Sheikh Bedreddin en 1420. Este hombre no era un criminal común, ni siquiera un simple rebelde. Fue jurista respetado, místico venerado, predicador cuyas palabras prendieron como fuego entre campesinos y marginados. Predicaba una visión que desafiaba el orden establecido. Un mundo donde musulmanes, cristianos y judíos convivieran en igualdad y compartieran las riquezas. Para los pobres, era un profeta de justicia. Para el sultán, un peligroso contagio que amenazaba los cimientos mismos del poder imperial. Cuando su movimiento se quebró y fue apresado, el silencio en la corte debió ser sobrecogedor. Los jueces y soldados miraban a aquel que había sido uno de los suyos,
ahora marcado como traidor. La sentencia fue rápida. Moriría decapitado, y no en privado, sino ante la multitud de Serres, en la actual Grecia. La plaza se llenó de gentes llamadas a contemplar el desenlace. La espada se alzó, su cabeza cayó, y con ella el sueño de igualdad se apagó en un instante. Sin embargo, su nombre siguió vivo, transmitido por poetas y cronistas, recordado a la vez como tragedia y advertencia. La decapitación otomana no fue una invención aislada. En Europa medieval, los monarcas utilizaban el hacha para borrar a traidores y rivales, mientras que en el mundo islámico se concebía como castigo justo, con sanción divina y terrenal. Pero los otomanos imprimieron un sello propio, la exigencia de precisión. El verdugo debía ser maestro de su oficio, el golpe certero y limpio. Una ejecución torpe, con cortes mal dados, era vergonzosa no solo para el condenado, sino para el prestigio del imperio mismo. La muerte, incluso en su brutalidad, debía ser ejecutada con arte. Las cabezas cortadas no siempre quedaban en el lugar de la ejecución. Con frecuencia se transportaban a Estambul, envueltas en telas ensangrentadas, para ser exhibidas en las puertas del palacio de Topkapi. Allí, clavadas en lanzas o colocadas en hileras, se transformaban en trofeos que gritaban la promesa imperial. La lealtad significaba vida, la rebelión, aniquilación absoluta. De esta forma, la decapitación se convirtió en un teatro político total. No se trataba de crueldad por sí misma, sino de un espectáculo pensado para doblegar no solo a ejércitos, sino también al espíritu de resistencia. Allí donde la ceguera enmudecía a los traidores, la espada borraba su voz para siempre. Ambos castigos proclamaban la misma verdad. La justicia del imperio no se ocultaba, se exhibía a plena luz, marcada en carne y sangre. No todos los castigos en el Imperio Otomano terminaban en la muerte. Algunos estaban diseñados no para silenciar al condenado para siempre, sino para corregirlo, para grabar en su cuerpo y en su memoria la lección de la obediencia. Entre ellos, uno de los más persistentes y temidos fue el falaka, el azote en las plantas de los pies. A primera vista podía parecer menos brutal que la decapitación o la ceguera, pero en su simplicidad se escondía una paradoja, un dolor insoportable, capaz de quebrar el espíritu sin arrebatar la vida. El procedimiento era cruel en su detalle. El acusado era derribado al suelo, las piernas atadas con fuerza, los pies levantados hacia arriba como una grotesca ofrenda. Entonces, una vara, una caña o un bastón de madera descendía una y otra vez sobre las plantas, la parte más tierna y sensible del cuerpo. Con cada golpe, el dolor se expandía como fuego, ascendiendo desde los pies hasta envolver todo el organismo. El reo no podía correr, no podía defenderse, ni siquiera podía mantenerse en pie después del suplicio. Terminada la sesión, apenas lograba arrastrarse, humillado y tembloroso. Lo significativo era que este castigo no se aplicaba solo a criminales comunes. Era un instrumento de disciplina que alcanzaba a soldados, esclavos, campesinos e incluso estudiantes. En los cuarteles de los genízaros, la élite militar del imperio, el falaka pendía como una sombra sobre la tropa. Un error táctico, una desobediencia, una riña en estado de embriaguez, bastaban para que el soldado fuera tumbado y castigado a la vista de todos. Los esclavos que resistían órdenes, los campesinos que se negaban a pagar tributos o los jóvenes que fallaban en sus lecciones podían sufrir el mismo destino. Nadie estaba por encima de esa vara que recordaba, golpe tras golpe, que la obediencia era inquebrantable. Viajeros extranjeros que presenciaron la práctica la describieron con desasosiego. Embajadores europeos en Estambul relataban con asombro la rapidez y la frecuencia con que se ejecutaba. Un soldado podía ser arrastrado al patio, azotado ante sus camaradas y devuelto a su puesto cojeando, con el cuerpo roto, pero vivo. Para los otomanos, esa humillación pública era parte esencial del castigo.
El grito del compañero, la torpeza de sus pasos después de la golpiza, eran advertencias tan poderosas como los azotes mismos. El Falaka revelaba un aspecto profundo de la mentalidad otomana, la voluntad de controlar sin recurrir siempre a la sangre. No toda falta debía acabar en muerte. A veces bastaba con el dolor y la vergüenza para doblegar voluntades y restaurar el orden. Ese equilibrio entre crueldad y clemencia era una de las claves de la gobernanza imperial. El castigo no buscaba destruir del todo, sino recordar al castigado que su lugar seguía siendo servir al imperio, aunque lo hiciera con las marcas frescas del dolor en su cuerpo. Además, la práctica no era exclusiva del mundo otomano. Versiones similares existían en otras regiones. En el Egipto mameluco, esclavos y estudiantes también recibían golpes en los pies. En la antigua Grecia, los jóvenes de los gimnasios podían ser azotados con fines disciplinarios. Los otomanos tomaron esas tradiciones, las refinaron y las elevaron a un pilar de su sistema punitivo. La diferencia estaba en la intimidad del tormento. Una decapitación distanciaba al verdugo de la víctima. La espada caía y todo terminaba en un instante. El Falaka, en cambio, exigía cercanía, contacto prolongado, presencia ineludible. Cada golpe era personal, cada gemido una prueba de que el castigo no era solo físico, sino psicológico. Soportarlo significaba ser quebrado en espíritu, convertido en ejemplo para los demás. Así, la vara se transformaba en un lenguaje de poder, un dialecto cotidiano de la disciplina. No se pronunciaba en grandes rebeliones ni en sangrientas ejecuciones, sino en aulas, cuarteles y mercados. Allí, en lo cotidiano, la obediencia se reafirmaba con cada azote, y aunque las heridas físicas podían sanar, la memoria del dolor permanecía como una cicatriz invisible, recordando al individuo y a toda la comunidad que el Estado tenía 1000 formas de hacerse obedecer. Si el Falaka servía para corregir y la espada para borrar de raíz, la horca ocupaba un lugar intermedio en el repertorio de castigos otomanos. Era un método de muerte accesible, extendido, profundamente simbólico, que se reservaba no solo para rebeldes o conspiradores, sino también para los delincuentes comunes que perturbaban el frágil equilibrio de la vida diaria. Ladrones, asesinos y bandidos que asaltaban caminos podían terminar suspendidos en la cuerda, convertidos en un recordatorio visible de que la justicia del imperio alcanzaba a todos. La mecánica era sencilla, y quizá por eso tan aterradora. Un tronco, una viga, un gancho o una soga bastaban para transformar un rincón de la plaza en escenario de muerte. Cuando el condenado era conducido al cadalso, la multitud ya sabía lo que estaba por suceder. Subía por la escalera, o era izado con violencia, y en ese instante quedaba suspendido entre dos mundos, con los pies negados a la tierra y la cabeza inclinada hacia el cielo. Ese gesto lo expulsaba tanto de la comunidad como del orden divino. En el suelo del imperio se vivía. En el aire de la horca se quedaba sin pertenencia ni dignidad. Las ejecuciones se realizaban en los lugares más concurridos. Los mercados donde se comerciaban especias y tejidos, las plazas donde resonaban pregones y voces infantiles, de pronto se transformaban en escenarios de silencio y expectación. Los cuerpos colgados interrumpían el ritmo de la vida cotidiana, recordando que bajo cada acto de comercio y cada paseo familiar se escondía la sombra de la ley. En ocasiones, varios criminales eran ajusticiados al mismo tiempo, sus cuerpos balanceándose en una coreografía macabra que helaba la sangre de los presentes. El imperio utilizaba variaciones que añadían un grado más de horror. Algunos eran colgados en vigas altas, dejando los cadáveres expuestos durante días, retorciéndose bajo el viento. Otros eran atravesados con ganchos o clavados en hierro, su carne desgarrada mientras el pueblo observaba. No era raro que los cuerpos quedaran suspendidos hasta la descomposición, devorados por aves carroñeras y castigados por la intemperie. Así, el castigo no terminaba con la muerte.
continuaba en la humillación prolongada del cadáver, convertido en un mensaje de advertencia. La horca llevaba consigo una marca de degradación. A diferencia de la espada, que en algunos casos podía otorgar una muerte rápida y hasta cierta apariencia de honor, el ahorcamiento estaba destinado a la deshonra pública. Morir, balanceándose ante la mirada de los vecinos, significaba cargar con el estigma incluso después del último aliento. Hasta los ritos funerarios quedaban suspendidos hasta que el Estado lo permitiera, reforzando la idea de que la comunidad no reconocía al ajusticiado como digno de reposo. El rango social también marcaba diferencias. A los nobles y altos funcionarios se les concedía en ocasiones la misericordia de la espada, mientras que la cuerda quedaba para quienes ocupaban posiciones más bajas. La soga, entonces, no era solo un instrumento de muerte, sino también una herramienta para subrayar jerarquías. Fuera de las fronteras otomanas, las horcas también poblaban Europa medieval, donde los cuerpos podían permanecer colgados en las entradas de las ciudades durante semanas. Los otomanos adoptaron y transformaron esa tradición, integrándola en su propio teatro de justicia. Mientras en muchos reinos cristianos la horca era considerada un recurso extremo, en el Imperio Otomano se convirtió en un mecanismo cotidiano, repetido en pueblos y fronteras como un latido sombrío del poder. El simbolismo iba más allá de lo terrenal. Quedar suspendido entre el cielo y la tierra era interpretado como un estado de condena espiritual, un purgatorio en vida, donde ni el suelo ni los cielos reclamaban al difunto. Para musulmanes, cristianos y judíos del imperio, esa imagen estaba cargada de peso religioso. El condenado se convertía en un ser sin lugar, rechazado por lo divino y por lo humano. Las horcas no se limitaban a Estambul. Se erguían en provincias lejanas, en aldeas azotadas por el bandolerismo, en ciudades rebeldes de los Balcanes o en mercados de Damasco. Allí, entre comerciantes, campesinos y viajeros, los cuerpos balanceándose recordaban a todos que la autoridad del sultán no conocía fronteras. La lección era clara. Cualquiera podía terminar colgado si cruzaba la línea invisible que separaba el orden de la transgresión. El espectáculo era fundamental. No se trataba únicamente de eliminar al culpable, sino de involucrar a la multitud en el acto de justicia. Asistir a la ejecución era participar en la reafirmación del orden imperial. Los padres señalaban los cuerpos a sus hijos, enseñando con un gesto lo que les esperaba a quienes se apartaban del camino. La horca, así, no era solo castigo, era pedagogía del miedo. Si la cuerda dejaba un cuerpo suspendido y la espada arrancaba la voz de un hombre, la amputación era el castigo que se prolongaba más allá de la ejecución inmediata. No se trataba solo de quitar una extremidad, era transformar al condenado en un monumento viviente del poder imperial. Cada muñón, cada cicatriz, se convertía en un recordatorio permanente, visible para todos, de lo que significaba enfrentarse a la ley del sultán. En los bulliciosos mercados de Estambul o en las polvorientas plazas de Anatolia, los ladrones sabían lo que les esperaba si eran atrapados. Una mano podía desaparecer bajo el filo, un pie podía ser cercenado sin piedad. La amputación era más que retribución, era un aviso encarnado en carne y hueso. Un hombre sin mano ya no necesitaba proclamar su crimen, su cuerpo hablaba por él, delatándolo ante cada mirada. El ausente miembro se transformaba en una señal imborrable que atravesaba generaciones. Las raíces de esta práctica se hundían en la tradición islámica. El propio Corán prescribía la amputación de la mano para el robo, aunque los juristas musulmanes matizaban la medida y solían aplicarla solo en casos graves, cuando el delito ponía en riesgo la supervivencia de la comunidad. Los otomanos, sin embargo, combinaron esa herencia religiosa con un pragmatismo político. No todos los ladrones eran mutilados, pero los reincidentes o quienes ponían en peligro el orden eran castigados con la pérdida de un miembro. Así,
El imperio mantenía el equilibrio entre la letra sagrada y las necesidades de gobernanza. La exhibición pública era esencial. Un miembro cortado en la plaza no castigaba solo al ladrón, sino que enseñaba a todo el pueblo la consecuencia de desafiar la norma. Los relatos viajan más rápido que los decretos. La noticia del comerciante manco o del campesino que arrastraba su pie mutilado circulaba de boca en boca como un decreto invisible pero poderoso. Pero la amputación no se limitaba al robo. En contextos de rebelión, la pérdida de pies era utilizada como arma de control. Quitar la capacidad de huir o combatir era un modo de reducir a un hombre a la impotencia física, de arrancarle no solo su fuerza, sino su futuro como guerrero. El mutilado se convertía en sombra de lo que fue, un ejemplo vivo de lo que ocurría cuando alguien osaba desafiar al sultán. Más extrema aún era la emasculación, un castigo reservado para delitos considerados intolerables, crímenes sexuales graves o traiciones que golpeaban el corazón de la sociedad otomana. No era simplemente mutilar, era aniquilar la esencia de la masculinidad. En una cultura profundamente patriarcal, donde el honor se ligaba a la virilidad y la descendencia, perder los órganos sexuales significaba perderlo todo. La posibilidad de ser padre, de dejar un legado, de inscribirse en la cadena de los ancestros, era, en esencia, una muerte en vida. La castración tenía también otra dimensión, pues recordaba la existencia de los eunucos en la corte. Ellos habían sido mutilados en la infancia para servir al palacio como guardianes del harén y administradores de confianza. En su caso, la emasculación los convertía en instrumentos de poder, libres de ambiciones de linaje y leales únicamente al sultán. Sin embargo, cuando la misma mutilación se imponía como castigo, el mensaje se invertía. No era una condición de privilegio o cercanía al poder, sino la máxima humillación. El hombre castigado quedaba reducido a una figura vacía, expulsada del círculo social y simbólicamente borrada de la historia familiar. La escena debía de ser insoportable. Un cuerpo privado de su virilidad no solo sufría físicamente, sino que era despojado de su lugar en la comunidad. En un mundo donde los hijos perpetuaban el nombre del padre, el emasculado se convertía en una rama seca, sin fruto ni memoria. Para muchos, peor que la muerte misma. De este modo, el imperio demostraba que su poder no se detenía en la carne ni en la vida. Podía reconfigurar identidades, arruinar legados y condenar a un hombre a la nada. En la plaza, frente a todos, el mutilado no era solo un criminal castigado, sino un recordatorio perpetuo de que la justicia otomana podía arrancar hasta lo más íntimo del ser humano. Entre todos los castigos que aterrorizaban el mundo otomano, hubo uno que se erigió como el más brutal, el más temido y el más inolvidable: el empalamiento. No era rápido como la espada, ni correctivo como la vara, ni humillante como la horca. Era un espectáculo de dolor prolongado, concebido no solo para matar, sino para sembrar un terror que atravesara pueblos enteros y quedara grabado en la memoria colectiva durante generaciones. El procedimiento helaba la sangre. Se levantaba una estaca larga, afilada, clavada firmemente en la tierra. El cuerpo del condenado era atravesado, por lo general desde el recto, aunque a veces desde el abdomen o el pecho. El extremo del madero no siempre era puntiagudo. Muchas veces se redondeaba deliberadamente para que la penetración fuera lenta, separando la carne sin causar una muerte inmediata. El reo era izado y colocado verticalmente, de modo que su propio peso lo hacía deslizarse poco a poco sobre la estaca. La agonía podía extenderse durante horas, incluso días, mientras el cuerpo se retorcía en un suplicio que parecía no tener fin. El empalamiento no fue invento otomano. Sus raíces se remontaban a los asirios, a los persas y, ocasionalmente, a la Europa medieval. Pero en tierras otomanas adquirió un carácter de arma política de primera magnitud. Allí donde estallaba una revuelta,
donde comerciantes conspiraban o la delincuencia amenazaba la estabilidad. La estaca se alzaba como un obelisco de miedo, visible desde campos, caminos y murallas. El cuerpo sufriente se transformaba en sermón viviente, en prédica muda que enseñaba a todos la lección más dura. Nadie podía desafiar al imperio sin pagar el precio en carne y en horror. El personaje más vinculado a este castigo no fue otomano, sino uno de sus enemigos más célebres, Vlad Tepes, príncipe de Valaquia, apodado el Empalador. Su nombre se convirtió en leyenda, pues alzó bosques de cuerpos atravesados en su lucha contra los otomanos, sembrando tanto pavor que hasta los soldados endurecidos del imperio se estremecían ante el paisaje de cadáveres retorcidos en las estacas. Sin embargo, los propios otomanos no se abstuvieron de usar este método. Cuando necesitaban sofocar la resistencia con contundencia, también recurrían a la estaca, asegurándose de que el miedo viajara más rápido que cualquier ejército. El efecto psicológico era devastador. La decapitación estremecía durante un día. La horca humillaba por un tiempo, pero el empalamiento perseguía a los testigos durante semanas. Los cuerpos se mantenían erguidos, convertidos en siniestras esculturas humanas que resistían el viento y eran devorados lentamente por los cuervos. Incluso después de la muerte, los cadáveres permanecían como espectros, balanceándose bajo el sol o bajo la luna, obligando a toda una comunidad a convivir con el recuerdo del tormento. La paradoja era desgarradora. El mismo imperio que construyó la Mezquita Azul, que patrocinó poetas, músicos y calígrafos, que celebró la ciencia y el arte, también perfeccionó la coreografía del miedo. En el mundo otomano, la grandeza de los palacios convivía con el espectáculo de la estaca, y la cultura más refinada compartía escenario con el terror más visceral. El empalamiento, más que un castigo, fue un ritual de control que convertía el cuerpo humano en lienzo del poder, en mensaje sangriento que el viento llevaba más lejos que cualquier decreto. Así, el suplicio del empalado se convirtió en una de las imágenes más oscuras del imperio. No solo un hombre atravesado por madera, sino una sociedad entera atravesada por el miedo. Cuando miramos hacia atrás y recorremos el catálogo de castigos del Imperio Otomano, la ceguera, la decapitación, el falaca, la horca, la amputación, la emasculación y el empalamiento, nos resulta casi imposible imaginar que fueran parte de la vida cotidiana. Hoy los consideramos atrocidades inconcebibles, pero para quienes vivían bajo la media luna imperial, formaban parte del pulso mismo de la existencia. Eran advertencias inscritas en carne y hueso, lecciones grabadas en la memoria colectiva, sombras que acompañaban cada acto de la vida diaria. El imperio entendió un principio tan aterrador como eficaz. El miedo perdura más que las leyes escritas, viaja más lejos que las palabras y se asienta más hondo que cualquier decreto. Los otomanos supieron transformarlo en herramienta política, desplegándolo como un espectáculo que todos estaban obligados a presenciar. Así se mantenía la cohesión de un territorio inmenso y diverso, donde lenguas, religiones y pueblos distintos aprendieron a convivir bajo el mismo mensaje de obediencia. Pero aquí aparece la contradicción que define a toda civilización. El mismo mundo que erigió cúpulas que parecían tocar el cielo, que llenó Estambul de música, poesía y caligrafía. También levantó horcas, clavó estacas y convirtió cuerpos humanos en monumentos del terror. El esplendor y la brutalidad coexistieron como dos caras inseparables de la misma moneda. La esencia del poder otomano se expresó en ese equilibrio inquietante, la belleza de la creación y el horror de la destrucción. En medio de esas dos fuerzas, entre la luz de las mezquitas y la oscuridad de los suplicios, se construyó un imperio que nunca ocultó sus sombras, sino que las mostró deliberadamente, como parte de su grandeza. Al final, los castigos otomanos no fueron solo mecanismos de justicia, sino representaciones de poder. Nos recuerdan que ninguna civilización
por brillante que sea su arte o duraderos sus logros, puede escapar de sus propias tinieblas. Los otomanos tocaron el cielo con sus mezquitas, pero también atravesaron la tierra con sus estacas, y entre esas dos imágenes opuestas, la belleza sublime y el espanto absoluto, se encuentra el corazón de su historia.